¿Alguna vez sentiste que entender a una mujer es como intentar leer un libro que cambia sus páginas cada vez que lo abres? Crees que tienes la historia clara, pero de pronto todo se reescribe. Un día es cariño, otro es distancia, uno más es silencio. No es misterio, es biología, psicología y estrategia emocional en su forma más refinada. Lo que vas a escuchar no es una crítica, es una radiografía, un mapa interno de cómo realmente se construye y se defiende la mente femenina. Desde el principio, la naturaleza programó a los seres humanos con roles distintos. No mejores ni peores, distintos. Mientras el hombre fue moldeado por la necesidad de resolver, construir y proteger, la mujer fue esculpida por algo más complejo: la supervivencia emocional y social. Su cerebro no solo debía cuidar su bienestar físico, sino también su posición dentro de un entorno cambiante. Eso significaba algo simple y brutal a la vez: aprender a leer las emociones de los demás mejor que nadie. Por eso, el cerebro femenino tiene una capacidad emocional extraordinaria. Puede detectar microexpresiones, tonos, silencios y hasta intenciones ocultas con una precisión que muchos hombres confunden con intuición mágica. Pero no es magia, es un software evolutivo diseñado para protegerla. Su poder no es la fuerza física, sino la influencia. La mujer históricamente no dominaba por poder, sino por percepción. Y ahí empieza la confusión moderna. En un mundo donde las condiciones biológicas se transformaron, pero el código mental sigue siendo el mismo. Ese instinto de supervivencia se traduce en algo muy distinto: control emocional. No porque busquen manipular, sino porque aprendieron que tener control es la única forma de sentirse seguras. La mente femenina no se mueve en una sola línea, sino en una red. Donde el hombre ve causa y efecto, la mujer ve conexiones. Donde el hombre busca soluciones, ella busca significados. Y eso crea un choque invisible entre dos lenguajes: el lógico y el emocional. Cuando un hombre pregunta ¿qué pasa?, busca una respuesta directa. Cuando una mujer responde nada, no está mintiendo, está comunicando en otro código. En su mente, el nada no significa vacío, sino no quiero explicarte todavía hasta ver si me entiendes sin que te lo diga. Porque la comprensión emocional, para ella, es la prueba de conexión real. Esa prueba se repite constantemente, no por malicia, sino por instinto. Cada vez que discuten, cada vez que se distancia o parece poner a prueba tu reacción, lo que hace es medir tu estabilidad emocional. Ella necesita saber que puede confiar en tu solidez, que no vas a derrumbarte ante una tormenta. Y por eso, paradójicamente, muchas veces genera esas tormentas de manera inconsciente. Su mente no busca destruir la relación, sino comprobar si el vínculo resiste la presión. Lo que los hombres suelen llamar drama es en realidad una auditoría emocional. Cada discusión, cada gesto de distancia, cada reclamo velado es un test inconsciente para verificar si el hombre que tiene enfrente es emocionalmente firme o dependiente. Si reaccionas con ira, miedo o desesperación, su cerebro lo interpreta como inestabilidad. Pero si mantienes la calma y la comprensión sin perder tu propio centro, se enciende un mecanismo de respeto. Porque al final, lo que ella busca no es sumisión ni frialdad, sino liderazgo emocional. Y ese concepto, liderazgo emocional, es el núcleo de toda la psicología femenina. No se trata de dominar, sino de sostener, de ser el eje que no se mueve cuando todo lo demás tiembla. Cuando ella cambia de humor, prueba tu estructura. Cuando se aleja, observa si corres detrás o mantienes tu dirección. Cuando se muestra vulnerable, analiza si la proteges o la juzgas. Ahora bien, entender esto no significa caer en el error de creer que todo es cálculo o manipulación. No, es supervivencia. En su mente, la emoción es la brújula. No actúa basándose solo en lo que pasa, sino en cómo se siente respecto a lo que pasa.
Para ella, la emoción es el hecho. No hay diferencia entre siento que no me quieres y no me quieres. Su cerebro no separa esos planos. Esa es la razón por la que los conflictos entre géneros parecen tan absurdos. Un hombre intenta razonar, pero te demuestro amor todos los días. Y ella responde, no se siente así. Ambos tienen razón desde su propio código. El problema no es el amor, sino el lenguaje en el que lo expresan. La mujer asocia amor con atención, emoción y movimiento. Si algo se estanca, se apaga. Necesita sentir progreso constante, porque su cerebro fue diseñado para sobrevivir a la incertidumbre, no a la rutina. Por eso, cuando todo se vuelve predecible, su mente busca nuevas fuentes de estímulo, no necesariamente otras personas, sino nuevas emociones. La estabilidad que el hombre interpreta como éxito, para ella muchas veces significa aburrimiento. Su sistema de recompensa se activa con la novedad, la validación y el reconocimiento. Mientras un hombre busca paz, ella busca significado. Mientras él quiere descansar, ella quiere sentir. Y ahí surge el ciclo eterno. Él piensa que dar todo lo que ella pide asegura amor. Pero ella, cuando lo recibe todo sin esfuerzo, deja de sentir el impulso de conquistarlo, porque el deseo femenino no se mantiene por lo que obtiene, sino por lo que todavía no tiene del todo. El misterio, la expectativa, el desafío emocional son los elementos que la mantienen involucrada. No significa que debas jugar juegos, sino que entiendas que su interés se alimenta del movimiento, no de la quietud. Si todo se vuelve demasiado fácil, su mente interpreta que el juego terminó. Y cuando no hay juego, no hay emoción. Los estudios de neuropsicología lo confirman. Las áreas del cerebro femenino que procesan emoción, memoria y comparación social se activan juntas. Eso significa que cada vez que siente algo, su cerebro lo enlaza con experiencias pasadas y con la percepción de otras mujeres. No vive una emoción aislada, vive un contexto completo. Por eso, cuando dice, no me gusta cómo me hablas, en realidad puede estar reaccionando a algo que vivió hace años. Para el hombre eso suena irracional, pero para ella es una forma de protección emocional. Su mente une pasado y presente como si fueran uno solo. A nivel evolutivo, eso tenía un propósito claro: evitar repetir errores que pusieran en riesgo su seguridad. Pero en el contexto moderno, ese mismo mecanismo puede volverse un laberinto emocional del que ni ella misma logra salir. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de una mujer? Sucede una danza constante entre emoción y estrategia, entre deseo de conexión y miedo a la vulnerabilidad. Sucede un diálogo interno entre la necesidad de sentirse comprendida y el temor de mostrarse débil. Y en medio de todo eso, construye su identidad. Cada decisión, cada elección de pareja, cada reacción aparente tiene detrás una ecuación invisible. ¿Cómo me hace sentir esto ahora? ¿Qué gano emocionalmente? ¿Dónde me deja frente a otras personas? ¿Sigo siendo deseada, valorada y segura? Son cálculos automáticos, no manipulaciones. Son reflejos de un código antiguo que sigue corriendo bajo una interfaz moderna. Y lo más fascinante es que, cuando una mujer se enamora de verdad, desactiva temporalmente ese sistema de defensa. Su lógica, su comparación, su prudencia, todo queda en pausa, pero solo hasta que percibe el más mínimo riesgo de pérdida. Entonces el sistema vuelve a activarse con el doble de fuerza. Por eso puede pasar del amor absoluto al desapego en cuestión de días. No porque mienta, sino porque su mente cambia de modo, de entrega a autoprotección. Esa oscilación confunde a muchos hombres, pero es simplemente la forma en que equilibra dos necesidades opuestas: sentirse segura y sentirse viva. Una mujer quiere amor, pero no al costo de su libertad. Quiere estabilidad, pero no al precio del aburrimiento. Quiere un hombre fuerte,
pero no autoritario. Quiere atención, pero no dependencia. Todo en su mente busca equilibrar extremos. Y es precisamente ese equilibrio lo que hace tan fascinante su psicología, porque el mismo cerebro que puede crear tormentas emocionales también puede construir empatía, ternura y comprensión a un nivel que ningún otro ser humano puede igualar. Cuando una mujer se siente comprendida y respetada, su mente cambia por completo, se vuelve aliada, colaboradora, constructora. Pero cuando siente amenaza o desinterés, activa su modo defensivo y cada conversación se convierte en un campo minado de interpretaciones. Por eso, entender la psicología femenina no es una cuestión de dominarla, sino de descifrarla, saber cuándo hablar y cuándo callar, saber cuándo corregir y cuándo escuchar, saber que, muchas veces, el silencio y la presencia dicen más que 1000 palabras. Cuando logras comprender eso, la conexión se transforma, porque el amor, desde la mirada femenina, no se mide por palabras, sino por energía emocional, por cómo la haces sentir en lo invisible, no solo por lo que haces en lo visible. Y aquí está la clave. Mientras los hombres aman con la razón, las mujeres aman con la memoria emocional. Cada momento deja una huella y, con el tiempo, la suma de esas huellas determina si se queda o se aleja. No importa cuánto prometas, sino cómo la hiciste sentirse en los momentos más pequeños. El verdadero mapa de la mente femenina no está hecho de ideas, sino de sensaciones. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar ganarle con lógica y aprendes a navegar con empatía. Porque la mujer no busca un héroe perfecto, busca un compañero emocionalmente sabio, uno que no huya de sus emociones, pero tampoco se hunda en ellas, uno que sepa sostener el equilibrio cuando su mundo interno se desordena. Y ese quizá sea el secreto más poderoso que pocos hombres llegan a descubrir. La mujer no se enamora del que la entiende intelectualmente, sino del que la entiende emocionalmente. Imagina por un momento que la mente femenina es como un océano. En la superficie, las olas cambian con el viento de las emociones del día, pero en el fondo hay corrientes profundas que casi nadie ve, donde habitan sus verdaderos miedos, sus deseos y sus códigos de supervivencia. La mayoría de los hombres se quedan observando las olas, intentando adivinarlas, sin entender que la clave está en lo que ocurre bajo el agua. Ahí, en ese fondo, viven las reglas invisibles que guían su comportamiento. Reglas que no siempre son conscientes, pero que determinan cómo ama, cómo confía y cómo se protege. La primera de esas reglas es la del contraste emocional. Su mente asocia intensidad con importancia. Si una relación no le provoca emoción, su cerebro la interpreta como irrelevante. No necesita estar siempre feliz, necesita sentir. La ausencia de emoción, incluso si es paz, puede parecerle vacío. Por eso muchas veces se aleja de relaciones tranquilas y se siente atraída por las que la hacen vibrar, aunque sean más difíciles. El hombre busca calma, ella busca significado. Y el significado para su mente nace del movimiento. Cuando todo se estabiliza, su sistema interno empieza a preguntarse si sigue habiendo crecimiento. Si no lo percibe, crea movimiento. Discute, cuestiona, exige, cambia. No lo hace para destruir, sino para comprobar que el vínculo sigue vivo. La segunda regla es la de la validación emocional. No basta con decirle te amo o te quiero. Necesitas sentirlo, oírlo, verlo en tus acciones y, sobre todo, experimentarlo constantemente. La validación es la moneda de su seguridad. Cuando la pierde, su mente entra en modo defensivo y todo se convierte en una prueba. Cada mensaje no respondido, cada silencio, cada distancia, se analiza como un posible riesgo. Y es aquí donde muchos hombres fallan sin saberlo. Creen que dar afecto es suficiente una vez, pero para ella, el amor no es una meta, es un proceso que debe renovarse día tras día. Ella no quiere promesas eternas,
quiere constancia emocional. La tercera regla, y quizá la más poderosa, es la de la percepción social. Su identidad se entrelaza con la mirada del entorno. Desde muy pequeñas aprenden a verse a través de los ojos de los demás. No por vanidad, sino por biología. En sociedades antiguas, ser valorada por el grupo aseguraba protección y recursos. Hoy, ese reflejo sigue activo en su mente. Por eso las redes sociales se volvieron una extensión de su sistema nervioso emocional. Cada reacción, cada comentario y cada comparación alimenta o erosiona su sentido de valía. Pero más allá de los me gusta y las fotos, lo que realmente se juega ahí es su posición en la jerarquía emocional invisible. Las mujeres no compiten por atención masculina, compiten por validación simbólica, por sentirse vistas, admiradas, relevantes. Esa competencia es silenciosa, pero constante, y sin saberlo, muchas terminan agotadas intentando sostener una imagen que las haga sentir suficientes ante los ojos del mundo. El hombre suele medir su valor por lo que logra, la mujer por cómo la perciben, y en esa diferencia radica uno de los mayores choques psicológicos de nuestro tiempo. Mientras él busca resultados, ella busca resonancia emocional. Mientras él quiere solucionar, ella quiere sentirse comprendida. Y cuando no se siente comprendida, activa la cuarta regla, la del repliegue emocional. No ataca de inmediato, se desconecta. Su lenguaje no es gritar, es cerrar la puerta del alma. Puedes seguir hablando con ella, pero ya no está ahí. Es el silencio más difícil de leer, porque parece paz, pero es distancia. En ese estado, todo intento de lógica se siente como ruido. Su cerebro, dominado por la emoción, no procesa argumentos, solo sensaciones. Lo que necesita no es explicación, sino conexión. En ese momento la empatía es más efectiva que la razón. Escuchar sin corregir, acompañar sin juzgar, validar sin perder la calma. Y si logras eso, se desbloquea la parte más profunda y poderosa de su psicología, la capacidad de construir desde la emoción. Cuando una mujer confía de verdad, su energía cambia. Ya no prueba, ya no compara, ya no huye. Se entrega por completo. Su mente, que antes era defensa, se vuelve hogar. Pero esa entrega tiene una condición: sentir que su energía está en buenas manos. El amor femenino no se gana, se protege. No se conquista una vez, se cuida a diario. Porque su mente no olvida emociones, las archiva. Y con el tiempo, esos recuerdos son los que determinan si sigue sintiendo amor o si su corazón se apaga. Lo fascinante es que, mientras el amor masculino es lineal, el amor femenino es cíclico. Ella necesita sentir que el ciclo se renueva constantemente. Por eso las mujeres disfrutan de los detalles inesperados, los gestos simples, las palabras sinceras. No porque sean superficiales, sino porque cada detalle reactiva la sensación de ser elegidas. Y aquí aparece una paradoja que desconcierta a muchos hombres. Ella puede amar profundamente y aún así alejarse. No porque ya no sienta amor, sino porque su mente prioriza la coherencia emocional. Si algo le duele más de lo que la hace feliz, su cerebro activa un mecanismo de autoprotección. No se trata de ya no te quiero, sino de ya no puedo con lo que siento. Ese mecanismo explica por qué muchas relaciones terminan sin grandes traiciones, sin gritos ni dramas, simplemente porque su energía emocional se agotó, y una vez que eso ocurre, es muy difícil revertirlo. Comprender eso no significa justificarlo todo, significa dejar de ver a la mujer como un enigma y empezar a entenderla como un sistema emocional con su propia lógica, una lógica basada en la conexión, la emoción y la percepción. Y ahora que entiendes cómo funciona, hay una verdad que nadie dice. Una mujer no quiere dominarte, quiere sentirse segura contigo. Quiere saber que puede bajar la guardia sin que el mundo se derrumbe. Quiere admirarte sin sentir que pierde poder.
Quiere amarte sin temer que su entrega sea usada en su contra. La mente femenina no busca ganar, busca equilibrio. Pero cuando no lo encuentra, crea caos para forzarlo. Ese caos no es maldad, es miedo disfrazado de control. Y cuando tú reaccionas con calma y firmeza, cuando no caes en el juego del impulso y mantienes tu centro, su cerebro percibe que estás emocionalmente a su nivel, o incluso por encima. Eso la tranquiliza. De hecho, muchos estudios muestran que las mujeres se sienten más atraídas por hombres emocionalmente estables que por los extremadamente exitosos o atractivos, porque la estabilidad emocional representa protección, y la protección para su subconsciente sigue siendo sinónimo de amor. Así que la pregunta ya no es ¿qué pasa en la cabeza de una mujer?, sino ¿qué pasa en el corazón de un hombre que intenta entenderla? Porque entenderla requiere madurez, paciencia y sobre todo, humildad. La humildad de aceptar que ella no siente igual que tú, no reacciona igual que tú y no ama igual que tú. Y eso no es un defecto, es la perfección del equilibrio humano. La diferencia entre las mentes no es una barrera, es la prueba de que la naturaleza diseñó a ambos para completarse. El error está en querer que ella piense como tú o que tú sientas como ella. Cuando dejas de exigir comprensión y empiezas a ofrecer empatía, la dinámica cambia. Ya no es una lucha de poder, es una danza emocional. Ella se siente comprendida, tú te sientes respetado, y lo que antes era conflicto se convierte en conexión. El secreto no es descifrar cada pensamiento, sino comprender la lógica detrás del comportamiento. Saber que cuando guarda silencio, no siempre está enojada, a veces está procesando, que cuando exige atención, no necesariamente quiere dominarte, solo quiere sentir presencia, que cuando se contradice, no es mentira, es emoción en movimiento. Si logras mirar más allá de las palabras y escuchar el lenguaje invisible de sus emociones, entonces sí entenderás lo que verdaderamente pasa en la cabeza de una mujer. No verás caos, verás un sistema diseñado para proteger lo más valioso que tiene, su capacidad de amar. Y ahí está la ironía. Detrás de toda prueba, todo cambio de humor, toda contradicción aparente, lo que realmente busca es una sola cosa: sentirse segura para amar sin miedo. Esa es la esencia de la psicología femenina. Una mente que evoluciona entre la razón y la emoción, entre la independencia y la necesidad de conexión. Un universo interno que no busca vencerte, sino sentirse vista, escuchada y comprendida. Si eres capaz de entenderlo, no necesitarás descifrar más señales, porque habrás comprendido que lo femenino no se entiende desde la lógica, sino desde la presencia. No se conquista con argumentos, sino con energía. No se retiene con promesas, sino con coherencia. Y cuando llegues a ese punto, no verás a las mujeres como enigmas, sino como espejos, reflejos de las partes emocionales que tú mismo has ignorado. Porque en el fondo, entender a una mujer es también entenderte a ti. Así que la próxima vez que te preguntes ¿qué pasa en la cabeza de una mujer?, recuerda esto: no está confundida, está procesando emociones con un sistema mucho más complejo que el tuyo. No está cambiando de opinión, está recalibrando su seguridad. No está jugando, está sobreviviendo emocionalmente. Y si logras acompañarla en ese proceso sin perderte, entonces no solo la habrás entendido, sino que habrás aprendido el arte más difícil de todos: amar con sabiduría emocional. Al final, entender a una mujer no se trata de dominar su mente, sino de aprender a mirar con el corazón. Y cuando lo haces, ya no necesitas respuestas, porque todo lo que antes era un misterio se convierte en claridad. Así que ahora lo sabes. El verdadero poder no está en cambiarla, sino en comprenderla. No está en controlar, sino en conectar.
Porque cuando un hombre entiende la psicología femenina desde el respeto y la empatía, deja de jugar a adivinar y empieza a construir desde la conciencia. Y si te quedas con una sola frase de todo esto, que sea esta: las mujeres no son un rompecabezas que hay que resolver, son una historia que hay que aprender a leer.